Ya hablamos bastante del iPhone 15 y los nuevos Apple Watches, pero cada vez que hay lanzamientos de Apple, también hay productos que descontinúan. Y muchas veces los productos que eliminan por completo nos dan más información sobre el futuro de Apple que los que anuncian. Ahí te va mi análisis y teoría de por qué Apple descontinuó la batería externa MagSafe. Está mucho más interesante de lo que crees. Y también descontinuaron el cargador MagSafe Duo, los EarPods con Lightning y el iPhone 13 mini. Y todo tiene una razón, pero va mucho más a profundo de lo que crees. Lo más lógico es USB-C, obviamente. Con el evento de Apple, Apple erradicó el puerto de Lightning en los iPhones y en los AirPods Pro 2, pero aún faltan muchos accesorios que tienen el puerto de Lightning. Y si nos vamos con los rumores de que Apple está haciendo este cambio a USB tipo C por la ley en Europa, forzando a todas las empresas a adoptar un puerto universal en todos los productos electrónicos, entonces Apple tiene que actualizar todo su catálogo de productos antes de que se acabe el 2024. Entonces, básicamente Apple tiene un año para descontinuar o actualizar los productos que tienen puerto de Lightning, porque no van a poder vender nada que tenga un puerto de Lightning. Eso incluye no solo la batería MagSafe y el MagSafe Duo, pero accesorios como el Magic Keyboard, el Magic Mouse, el Magic Trackpad, los AirPods Max, los AirPods 3 y hasta el Apple Pencil de primera generación que tiene un puerto de Lightning. Apple lo sigue vendiendo, ya casi todo se les olvida ese. Apple tiene que reemplazar todos estos productos y por ende hay rumores de todos estos productos. La última vez que Apple cambió su puerto en iPhones y accesorios fue en el 2012 cuando cambiaron del famoso 30 pin al Lightning y se tardaron aproximadamente año y medio, 2 años en hacer el cambio por completo en todos los dispositivos que vendía Apple. Eventualmente durante este año vamos a ver cómo Apple actualiza todos los que faltan a USB tipo C y unos van a ser cambios ligeros donde van a introducir una nueva versión y solamente van a cambiar el puerto a USB tipo C, así como pasó con el nuevo Apple TV, por ejemplo. En la versión más reciente que salió este año no dijeron nada, pero el control de Siri cambió de ser Lightning a USB tipo C. Yo sospecho que lo mismo va a pasar con los teclados, ratones y trackpads. Hay rumores de que vamos a ver una nueva iMac M3 pronto, antes de que se acabe el año o quizá empezando en 2024, pero obviamente es buen momento para Apple cambiar todos los accesorios incluidos en la caja a que tengan USB tipo C en vez de Lightning. Y seguramente cuando pase eso, ya todos los accesorios de Mac incluidos van a tener USB tipo C y seguramente van a estar disponibles para comprar en la tienda por separado también, si es que quieres un teclado mágico con USB tipo C. Pero la MagSafe Battery Pack y el MagSafe Duo, está interesante que Apple los descontinuó por completo, desaparecieron de su página web y ya no los venden. Los pudieron haber vendido otro año, pero los descontinuaron. Y eso a mí me indica que no va a ser una simple actualización de puerto. Si los discontinuaron es o los van a matar por completo y nunca los van a sacar otra vez, o para sacar una versión nueva y diferente. Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple está trabajando en una versión nueva de la MagSafe Battery que tendrá considerablemente más batería, puerto de USB tipo C y una manera interesante que dice que se van a poder apilar múltiples baterías. Esto de apilar las baterías está medio interesante, así como que necesitas mucha batería, entonces pones un MagSafe en tu iPhone y vas a poder poner otro MagSafe encima de ese. Está un poquito extraño, pero también indica que con solamente una batería MagSafe externa en esta versión nueva vas a poder cargar 2 iPhones. Ya había especulación de que iba a tener 2 puertos de USB tipo C. Yo no creo que Apple haga eso, no me tiene mucho sentido. Más bien yo creo que tendrá la habilidad de cargar un iPhone con MagSafe inalámbricamente y al mismo tiempo utilizar el puerto de USB-C para conectar otro iPhone y cargarlo al mismo tiempo. Algo que no se puede ahorita con la versión de Lightning. Pero ahí les va algo que ni Mark Gurman se dio cuenta. Yo sí, porque soy un nerdo para estas cosas de Apple. Al menos no he visto a nadie más en el internet mencionarlo. Lo que me di cuenta fue que, curiosamente, en el evento, Apple descontinuó el iPhone 13 mini. A pesar de que han vendido dispositivos múltiples generaciones atrás en el pasado, el iPhone 13 mini llegó a una muerte temprana. Y mi teoría, yo creo que Apple descontinuó el iPhone mini para poder sacar una segunda versión de la batería de MagSafe. ¿Por qué? Porque si tú pones la batería MagSafe en el reverso de un iPhone Pro Max o un iPhone Plus, sobra bastante espacio en las orillas. Y si tú lo colocas la batería en un iPhone normal o un iPhone Pro chico, también sobra espacio en los lados. Pero si tú colocas la batería MagSafe en un iPhone mini, es exactamente las mismas dimensiones que la batería.
Y esto es intencional, obviamente. Apple no hace múltiples versiones de sus accesorios. Siempre que diseñan un accesorio para el iPhone, se aseguran de que funcione con todos los modelos. El tamaño y la existencia del iPhone mini limitó a Apple cuando diseñaron la batería externa MagSafe. O sea, básicamente lo hicieron lo más grande posible considerando el tamaño del iPhone más pequeño que vendían en ese momento. Pero ahora, casualmente, descontinuaron el mini al mismo tiempo que descontinuaron la batería. Y tenemos rumores de que van a aumentar la capacidad de la batería externa MagSafe. Para mí es evidente que este rediseño MagSafe Apple lo pudiera cambiar a ser más grande. Potencialmente ahora de las mismas dimensiones del iPhone 15, que es el modelo más chico que venden ahora con MagSafe. El iPhone SE no tiene MagSafe y como quiera están más o menos del mismo tamaño. Y por eso estás aquí viendo mis videos de Apple, por estas teorías intensas y analíticas sobre accesorios del iPhone que quizá no a muchos le importen, pero a mí sí, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ahora, vamos a hablar del MagSafe Duo, el otro producto que Apple descontinuó, pero este, aparte del puerto de Lightning, tiene otra razón bien importante por ser descontinuado. Desde el año pasado ya había gente que tenía el iPhone 14 Pro que estaba batallando para ponerlo en el cargador MagSafe por el módulo de la cámara. Como han crecido los módulos de la cámara año tras año, ahora ya no descansa bien el iPhone sobre el cargador MagSafe en el MagSafe Duo. Y como no alcanza a sentarse plano porque estorba, pues pierde eficiencia al cargarse y pues francamente no se ve bien. Y por si no fuera problema suficiente, el nuevo Apple Watch Ultra tiene el mismo problema. Por ser tan grande, el MagSafe Duo estaba diseñado para Apple Watches anteriores y este Apple Watch Ultra no se sienta perfectamente en el MagSafe Duo. Este accesorio claramente no fue diseñado con el Ultra en mente ni los iPhones con cámaras gigantescas, entonces Apple, en vez de que todos se quejen que su iPhone 15 Pro no cabe en el cargador, yo creo que mejor lo descontinuaron. Esa es mi teoría. Acuérdense que con Apple no hay información oficial de estas cosas. Pero tiene sentido. Y Mark Gurman también menciona en su reporte que Apple está explorando posibilidades de regresar el MagSafe Duo el siguiente año con unos ligeros rediseños para acomodar todos los productos nuevos y obviamente el puerto USB tipo C. Pero más interesante que eso, hay rumores un poco menos confiables, pero sobre Apple trabajando en un cargador múltiple, como el AirPower que cancelaron hace muchos años. Entonces quizá cuando regrese el MagSafe Duo, quizá puede ser un MagSafe Trio para cargar 3 dispositivos al mismo tiempo. Lo más atractivo del Duo era la portabilidad. Ya veremos qué hace Apple en esta nueva versión. Pueden sacar un stand por completo para aprovechar el nuevo Standby Mode del iPhone. A mí se me hace bien raro que Apple no vende un stand que aproveche de iOS 17 con el modo espera. Entonces quizá eso también pudiera ser implementado en esta nueva versión de un cargador dispositivos múltiples por parte de Apple. Entonces quizá hasta iOS 17 también es una razón por la cual descontinuaron el MagSafe Duo. Pero hay otra razón que también está interesante por la cual Apple pudo haber descontinuado estos dos cargadores MagSafe, y es por la introducción de QI2, el nuevo estándar mundial de carga inalámbrica que está empezando a salir este año. Y curiosamente se parece mucho a MagSafe. Antes, si tú querías imanes y que se carga a 15 watts, tenías que comprar MagSafe oficial de Apple. Y curiosamente este nuevo estándar mundial se parece mucho a MagSafe. Antes, si tú querías imanes en tu cargador y 15 watts, tenías que comprar MagSafe de Apple, pero QI2 ya habilita 15 watts y tiene imanes incluidos. Y quizá Apple quiere mejorar el MagSafe para hacerlo más veloz o incluir algún otro beneficio. Los iPhone 15 que acaban de anunciar no mencionaron nada del nuevo estándar de QI2, pero quizás se están preparando para ello con una nueva llegada de otra versión de MagSafe, o eventualmente lo van a anunciar con estos accesorios nuevos que van a lanzar. Pero para nosotros es bueno este nuevo estándar porque hay muchos accesorios de terceros que ya van a tener imanes y ya va a haber muchas otras cosas que van a funcionar con el sistema MagSafe a pesar de no ser MagSafe oficial. Van a ver muy pronto en el mundo de Android, seguramente empezando en enero del próximo año, todos los cargadores van a ser al estilo MagSafe, así magnéticos. Ahora, en cuanto a la batería externa, MagSafe sí estaba carísima y sí no cargaba tanto como otras, pero hay temas de comodidad y calidad y yo siempre regresaba a la MagSafe. A pesar de que se me hacía muy cara,
no había nada en el mercado que se le comparara. Probé varias de las baterías externas MagSafe de Anker y de otras y no me gustaban porque sentía que no se sentaban bien o no se sentían de tan buena calidad o no estaban cómodos, o más importante que eso, la MagSafe es más inteligente que otras baterías externas porque la hace Apple para regular la temperatura muy bien para que no se caliente el teléfono. Con baterías externas inalámbricas de otras empresas no regulaban nada, o sea, lo cargaba así full y tu teléfono acababa ardiendo. Apple lo que hace es va regulando la temperatura y pasando la carga de una manera más segura. Entonces yo espero que Apple no mate por completo la batería externa MagSafe. Hay muchos rumores de que vamos a ver una versión nueva, y si esos rumores de Mark Gurman y mi teoría se cumplen, pudiera ser una actualización muy importante para este accesorio. Ahora, si quieres ver más de este tipo de análisis profundo sobre el mundo de Apple, necesitas estar suscrito a mi nuevo newsletter Semana en la Manzana. De hecho, los que ya están suscritos ya habían leído algo de esto de mis teorías en la edición de la semana pasada. Dejen una manzanita verde en los comentarios, quiero ver qué tantos están suscritos al newsletter. El emoji no oficial de la newsletter es el icono de la manzanita verde, déjenlo en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, mandamos un resumen y mi análisis de lo más importante de Apple una vez a la semana directamente a tu correo. Te puedes registrar completamente gratis en semanaenlamanzana.com. Les dejo la liga por aquí abajo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Me gustaría también escuchar si te gustó mi teoría o no sobre por qué descontinuaron el Mini y la MagSafe. Déjame un comentario abajo. Nos vemos pronto. Peace.